El 8 de julio de 1989, Carlos Saúl Menem asumió la presidencia de la República rodeado de las expectativas populares basadas en sus promesas electorales de salariazo y revolución productiva. Pero a poco de asumir el nuevo presidente, hizo suyo los postulados del Consenso de Washington y entregó el Ministerio de Economía al holding Bunge y Bor. Uno de los fenómenos más notables de la década menemista fue la alianza del peronismo en el gobierno con sectores conservadores, tradicionalmente antiperonistas. La mayoría de los cuadros del partido del ingeniero Alzogaray, la UCD, fueron ocupando puestos claves en el gobierno de Menem, llevando consigo la prédica privatista, que promovía la drástica reducción de la inversión social en salud y educación, y en el campo internacional, la alineación incondicional con los Estados Unidos. Nadie podía imaginar en 1989 que el doctor Menem, que salía de las raíces del peronismo, iba a implantar la filosofía liberal en el país. Sin embargo, tuvo el coraje de arrojar por la borda 40 años de nacionalsocialismo y ir a una nueva solución, y así lo proclamó públicamente. Por esa razón, nosotros decidimos al principio apoyar al doctor Menem, puesto que si él estaba realizando lo que habíamos predicado durante más de 30 años, no era posible que estuviéramos en contra. Nos hubiera gustado más poderlo hacer nosotros, pero no siendo esas las circunstancias que se produjeron en el país, debíamos apoyar a quien estuviera dispuesto a realizarlo. En ese contexto, el presidente norteamericano George Bush visitó la Argentina. La política exterior argentina, conducida en un primer momento por Domingo Cavallo y luego por Guido Di Tella, fue de total subordinación a los Estados Unidos. Di Tella llegó a jactarse de que la Argentina mantenía relaciones carnales con la potencia hegemónica. God bless you, Mr. President. God bless your country. And God bless our America. Muchísimas gracias. Ya bajo Menem, la inflación no se detuvo y llegó en febrero de 1990 al 60% mensual. El menemismo puso en marcha la venta de todas las empresas y servicios que se encontraban en manos del Estado. Sus impulsores más entusiastas fueron José Roberto Dromi y María Julia Alzogaray. Menem fue haciendo propio el discurso neoliberal, y a medida que su pelo y sus patillas se acortaban, se agrandaban las distancias entre su práctica política y su discurso preelectoral. Ya no hablaba del salariazo y la revolución productiva, sino de la economía popular de mercado. Entre 1989 y 1998 se privatizaron los servicios telefónicos, los canales de televisión, las carreteras, los ferrocarriles, las aguas corrientes, la distribución de gas natural y de electricidad, las dos plantas siderúrgicas, YPF, el mercado de Hacienda de Liniers, los aeropuertos, el correo, las radios y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Los beneficiarios de las privatizaciones fueron los grupos económicos más poderosos del país, asociados con operadores internacionales. La concentración económica creció y estos grupos aumentaron su poder e influencia. Una de las características más negativas de las privatizaciones fue la concesión a las empresas adjudicatarias de un virtual monopolio en su área de acción. La falta de competencia y la calidad de rehenes en la que quedaron los usuarios dieron vía libre a las empresas para aplicar altísimas tarifas y brindar servicios que siguieron sin estar a la altura de su costo. El gobierno confundió el liberalismo con la retirada del Estado y dejó librados a los usuarios a un mercado manejado por capitales muy concentrados con ausencia absoluta de control estatal. Durante los primeros años del mandato de Menem,
la oposición radical aparecía inhibida por las circunstancias para hacer críticas a la gestión peronista. La imagen de Alfonsín, dejando anticipadamente el poder, fue efectiva para alejar de la UCR a una opinión pública que fue aceptando que el pragmatismo se constituyera en la única ideología posible. Tampoco el sindicalismo peronista hizo nada para frenar la destrucción del Estado benefactor que había surgido con el primer peronismo. La dirigencia sindical menemista fue haciendo propio el discurso neoliberal y algunos de sus líderes avalaron la flexibilización de las leyes laborales. En vez de ser los representantes de los trabajadores ante cualquier gobierno, se transformaban en representantes del gobierno ante los trabajadores. Son empresarios, se visten como empresarios, piensan como empresarios, viven como empresarios, porque son empresarios. Manejan acciones de empresas privatizadas, tienen aseguradora de riesgo de trabajo, tienen un sindicato que se transformó en una empresa donde los trabajadores pasamos a ser clientes, no dueños del sindicato. Y les va bien a ellos, a los trabajadores no. Y están dentro del modelo. Por eso crecieron esta estructura sindical. Y se moría el viejo sindicalismo del toma y traiga, para unos y para otros. La escasa o nula combatividad del sindicalismo oficial y su pasividad frente a la pérdida de conquistas históricas, muchas de ellas logradas durante los gobiernos peronistas, provocó el surgimiento de nuevas centrales sindicales, como el Movimiento de Trabajadores Argentinos, la Central de Trabajadores Argentinos y la corriente clasista y combativa, que en varias ocasiones organizaron conjuntamente paros generales y marchas federales contra el modelo económico y la nueva legislación laboral.